Muy buenos días, Alonso, muy buenos días, Del Monte. ¿Qué tal? Buenos ¿Cómo días. están ustedes? Buenos días, Roberto. Cansados, ¿no? No, para nada, ¿no? felices, disfrutando mucho de esta etapa de campaña. Yo Lo cual no implica que no estemos un poco cansados, digamos. Felices, sí. disfrutando, pero Y se nota, llegando. se nota. Bueno, a mí me hace acordar esto de las campañas cuando nosotros teníamos entrega de diseño en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Los últimos 15 días siempre faltaba algo, las láminas no estaban terminadas y por ahí tenías algún ayudante de cátedra que venía y te rayaba toda una lámina que vos ya la tenías, pero había que hacer la maqueta con madera balsa. Entonces los muchachos íbamos a trabajar y después nos juntábamos en la casa de alguien pobre que se la invadíamos con todos los tableros de dibujo y estábamos hasta altas horas de la madrugada. Y las chicas perdían el maquillaje. Parecían unas chiruzas, los pelos llovían, porque claro, eran horas y horas metidas arriba de los tableros de dibujo. Llegábamos agotados. ¿Qué buscábamos? La evaluación final. La nota esa que el equipo evaluador nos iba a poner para aprobar o no la materia. Y de alguna manera, ustedes también están buscando la evaluación de la ciudadanía. Esa nota que les permita seguir o quedarse a mitad de camino. Y en esa materia me parece que ustedes son las que la tienen la más difícil, porque tienen que competir con Marcos García, que es un hombre que le lleva votos del radicalismo, y además tienen otra expresión radical, que también está arrastrando votos, que es la que lleva Margarita Stolbizer. O sea que ustedes tienen un desafío interesantísimo a futuro. Sí, pero no sé si se escucha bien. Sí, se está escuchando bien. Mirá, yo creo que el análisis del voto respecto a si uno le apunta al voto radical o cosa por el estilo, no tiene sentido a esta altura en las campañas. Ajá. Durante muchos años, sí, con un bipartidismo automático, uno tenía radical peronista, el que no quería votar a uno votaba al otro automáticamente. Y uno podía decir que había una fidelidad de voto de tal porcentaje de la población en un partido político determinado. Hoy sí lo que tenemos son concepciones, digamos, a ver, quien se sienta cerca de lo que uno puede llamar el progresismo, la socialdemocracia, cosa por el estilo, es un votante cercano a postura de lo que podemos representar quienes representamos a la Unión Cívica Radical. Ajá. Lo que creo que es un error muy grande y un error incluso hasta tonto, pensar que hay voto radical o voto peronista. Ajá. El que es radical y el que es militante radical y el que acompaña el radicalismo vota la boleta del radicalismo, eso es automático. O sea, si alguien intenta hacer campaña respecto de eso, diciendo que porque viene, porque en algún momento militó en el partido, porque tiene alguien que se dice de tal partido, porque con ese mismo concepto entonces nosotros, por tener en la lista dos personas que en algún momento militaron en el peronismo, automáticamente tendríamos el voto peronista. Yo creo que el voto es mucho más serio respecto de lo que hay que analizar. Creo que efectivamente nuestra primaria es la más compleja, la más complicada, porque el que gane la primaria de Cambiemos va a ser el que polarice en octubre con Juan Pablo de Jesús. Sí, y además se trata... Eso es lo principal de esta primaria. Y además se trata de dos candidatos fuertes, de dos buenos candidatos que tienen trayectoria, tienen historia, militancia. Claro, son los dos sectores políticos que tenemos representación hoy en el Consejo Deliberante, los que desde el 2009 a la fecha más votos hemos sacado. Nosotros sabemos, somos conscientes que empezamos esta campaña corriéndola desde atrás, porque si uno no es consciente no la enfrenta de la forma que la tiene que enfrentar, eso primero y principal, pero también somos conscientes que el haber trabajado desde marzo en el Frente UCR Pro Coalición Cívica, el llevar las 3 boletas y todo el trabajo desarrollado durante un año en el Consejo Deliberante, más haber arrancado la campaña antes que cualquier otro candidato, nos ha permitido equilibrar esto de una forma notable. O sea, nosotros hemos hecho unas caminatas la semana pasada por San Clemente, donde la recepción no solo que es excelente, sino el alto nivel de conocimiento de la lista es muy bueno. Que eso es porque a vos te pueden recibir la boleta bien sin conocerte, simplemente por amabilidad. El reconocimiento que hay hacia los integrantes de la lista, hacia la tarea que se efectuó, el reconocimiento de que nosotros efectivamente a partir del 14 de marzo empezamos a diseñar esta estrategia de cara a encarar la elección municipal con el radicalismo, con el PRO y con la coalición cívica, de no haber hecho improvisaciones sobre la marcha,
para ver cómo llegábamos mejor a un escenario electoral, sino haberlo encarado conforme a nuestros principios, a nuestras convicciones y a nuestras creencias, tiene su fruto también. A mi modo de ver, la ley que establece las PASO, lo que le da la posibilidad es al ciudadano independiente, porque antes estas elecciones internas eran solo de afiliados. No hubiera existido esta elección interna directamente, hubiéramos ido las dos boletas directamente al cuarto oscuro por distintos partidos políticos como colectoras. Es cierto también. Yo digo, el ciudadano independiente no se encuentra con el menú armado el día de la general, sino que participa de ese menú. Ahora, también es cierto, en relación a lo que vos estás planteando, que son dos estilos y dos tipos de oposición absolutamente distintas. Bueno, eso lo va a poder analizar la gente. Y eso lo demuestra el paso por el Consejo Deliberante de estos últimos años. Mientras un candidato se sube arriba de la banca y protesta por cosas que no le gustan del oficialismo, el otro candidato hace el laburo aburrido de ir a la justicia y pedir que le entreguen la información para poder evaluar si vota de manera positiva o negativa una ordenanza. Hoy precisamente salió el despacho de traslado de demanda del tema de la rendición de cuenta. Ajá. Eso para nosotros es realmente un punto importante, como para entenderlo. Es un movimiento procesal importante en el juicio que iniciamos nosotros contra el municipio porque no nos permite ver los papeles para analizar la rendición de cuenta. Sí. Eso es la seriedad con la cual nosotros hemos planteado los temas en el Consejo Deliberante. Creo que ese es uno fundamental, porque demostramos que utilizando una ley de la década del 60, porque lo que se utilizó para parar la rendición de cuentas fue una ley de la década del 60, no es una resolución del 2013 que entonces los concejales no la conocían o cosa por el estilo. Es la ley de contabilidad, lo podría haber utilizado cualquier concejal en los últimos 6 años, eso queda claro. Pero creo que el proyecto más importante o el tema más importante donde se demostró nuestro trabajo como oposición fue en el tema de la policía local. Uh-huh. Ayer estábamos en otro programa de radio y nos planteaba precisamente el tema del control de la policía local. Le decíamos, nosotros teníamos la respuesta. Cuando nosotros presentamos un proyecto alternativo, esto recuerdo haberlo debatido con vos, que Mar del Plata aprobó una ordenanza con 30 y pico artículos y acá nos decían que no se le podía agregar artículos a la ordenanza. Yo muevo las manos como si me vieran. Es que te están viendo. Por internet te están viendo. Bueno, sí. Costumbre, ¿no? de docente, viste que uno habla explicando todo, se mueve de un lado al otro para que los chicos por lo menos cambien el enfoque si no se aburren. Te decía, nosotros habíamos planteado en uno de los artículos que el coordinador operativo de la policía local se elija con consenso del Consejo Deliberante, previo registro de oposición y antecedente y con audiencia pública. Ajá. Entonces, ¿hoy sabés quién es el coordinador operativo de la policía local? No. Yo no sé ni si está nombrado. No. Para nosotros la importancia era tal que pedíamos que se elija de esta forma, porque era precisamente el que iba a controlar a la policía local. Y pedíamos que la capacitación sea una capacitación donde la gente sepa que cuando el policía salía a la calle, salía capacitado. Que tuviera esa tranquilidad, digamos. En el sur hay un intendente, un jefe de seguridad que está preocupado porque gran cantidad de las fuerzas policiales que se le han incorporado son adictos. Sí, en Trelew creo que... Y el tipo está preocupado y dice, yo no sé cómo manejar esto, porque tengo gente uniformada que sale a la calle con una pistola en la cintura y que y está comprobado que consume cocaína. Entonces, claro, es un tema ¿cómo me manejo? complicado. Entonces yo digo, bueno, acá se han incorporado un montón de chicos. ¿Están todos bien? Ya en la escuela se pasó ese filtro. Hay que darle la tranquilidad a la sociedad de que están todos bien. O sea, yo no puedo decir si hay alguno que esté bien o que esté mal. Lo que hay que darle es la tranquilidad a la sociedad de que están todos bien para que se confíe. Pero debo ser absolutamente sincero. Vos sos un tipo de oposición y Marcos es otro tipo de oposición. Pero Marcos, de alguna manera, es funcional al gobierno. Porque si se hubiese llevado adelante la estrategia de Marcos, la rendición de cuentas estaba aprobada en el Consejo Deliberante. Sí, sin duda, sí, las últimas 6 rendiciones de cuentas están aprobadas. Porque había mayoría. Entonces, en cambio vos no sos funcional. Nosotros en realidad, perdón, lo que te achacan es de judicializar la política. Estuvo acá Juan Manuel Molina y dice, no, el error de Alonso es judicializar la política. No, lo que pasa es que el gran problema, cómo lo hago, claro, el gran problema que estamos teniendo nosotros es de público conocimiento. Nosotros tenemos un bloque
unipersonal. Por ende, cuando se quieren tratar las cosas en comisión o incluso en sesión, algún problema que haya surgido con carácter de urgente y se tratan a través de sobretablas porque tienen carácter de necesidad y urgencia, no nos dan los votos para poder tratarlos. Claro. Entonces no nos queda más remedio que recurrir a la justicia. Tampoco nosotros somos unos loquitos que no tenemos mejor idea que subirnos a un auto, hacer 150 kilómetros, bajarnos en Dolores, hacer una presentación en la justicia y volver 150 kilómetros para presentarlo en el recinto donde se trabaja todos los días, que es el Honorable Consejo Deliberante. El problema es ese. Nosotros necesitamos un Consejo Deliberante mucho más pluralista y que se trabaje mancomunadamente en beneficio de la gente. Igual aclaro, porque si no van a pensar que voy a la justicia todos los días. Claro. Nosotros llevamos 3 cosas a la justicia. El gas. Bueno, iba a hablar del gas. El tema de cantera y especialmente por el tema del crédito del banco hipotecario, en el cual también, o sea, yo puedo felicitar a García porque lo logró explotar públicamente bien, pero si yo no denunciaba en medio de la sesión, lo que estaba pasando, eso salía aprobado por unanimidad, digamos, o por lo menos por 15 votos, y lo de la rendición de cuentas. Esas fueron las 3 cuestiones que nosotros, y no porque no haya otras cosas que uno a veces tuviera ganas de ir, pero porque efectivamente creo que la política tiene que solucionar dentro de la política lo que es de la política. Ahora, cuando ya hay violación de leyes y cuando la política ya queda claro que no puede dar una respuesta, y bueno, nuestro sistema constitucional plantea la división de poderes. Ajá. Lo que pasa es que todo esto sucede también en un momento de cierta mediocridad política, porque la verdad que las cosas se resuelven solamente bajo el ejercicio del poder. Acá mando yo y punto, se acabó la milonga, todo el mundo después se alinea. Y yo decía que esta mediocridad también depende de los políticos. Es cierto que no está legalizado, no está la exigencia legal, y es cierto que tampoco hay una demanda cívica al respecto, pero nosotros estamos transfiriendo poder a concejales que no tienen el secundario completo. Por ejemplo, cuando el secundario es una exigencia para cualquier muchacho que quiera ir a lavar los baños de McDonald's. Entonces, alguien que va a impartir ordenanzas, alguien que le va a decir a la comunidad cómo tiene que comportarse, no está cumpliendo con la ley, porque en la Argentina hay que tener el secundario completo, eso es legal. Entonces, la pregunta es, cuando ustedes se juntan y arman sus listas, en el caso de ustedes, por ejemplo, los candidatos a concejales, ¿tienen el secundario aprobado? Por lo menos para arrancar de ahí, para que el ciudadano pueda demandar aunque sea eso. Después si es chorro, si es delincuente, si es corrupto, bueno, eso lo dirán los jueces. Lo que pasa que a mí también pienso, es una visión muy particular, ¿no? Y muy personal. Creo también que nosotros analizamos cómo se comporta en la sociedad ese ciudadano. Nosotros incluso venimos de un partido que ya tiene 125 años, que es la Unión Cívica Radical, que sin duda creo que es el partido en la actualidad en esta Argentina que vivimos más horizontal y más democrático que existe, y quizás tenemos militantes con muchísima trayectoria. Y también es verdad que nosotros, jóvenes, generaciones relativamente jóvenes que estamos involucrados directamente en la política, nos hemos esforzado también porque el país y las condiciones de vida para poder progresar nos han hasta forzado, en el buen sentido, ¿no?, de la palabra, a desarrollarnos y a estudiar como para poder progresar en el país. Pero también es verdad que tiempo atrás en la Argentina estas cosas no sucedían. Entonces, por ahí tenemos algún candidato de edad incluso avanzada que tiene una trayectoria impecable a nivel social, que siempre ha trabajado en instituciones, que es una persona súper recontra vinculada a instituciones del Partido de la Costa, a instituciones de bien público, que tiene una conducta intachable como vecino. Entonces, esas son cosas también que nosotros evaluamos. Sí, por supuesto. Sinceramente, igual, a ver, el debate, el ADN, el comportamiento, claro, su responsabilidad cívica. Yo que tenga título de abogado o de médico y sea un delincuente, la verdad no lo compro. Sí, igual Roberto, a ver si me permitís. Para en la generación del 80 nos afanaron el país, señores que eran todos académicos. Eran todos académicos. Pero yo digo, yo no y en la década del 90 también. En la década del 90 eran todos doctores.
no es una garantía, pero digo, si es una exigencia para un pobre cristiano que quiere ser un empleado de comercio, no, yo entiendo cuál es tu postura. Debe ser una exigencia para un tipo entiendo. que quiere representar a los demás. Pero ¿sabés qué me hubiera gustado a mí? Mira, el debate de la idoneidad que dice la Constitución Nacional para el cargo público, sabés de que desde que se dictó la Constitución Nacional se analizan los constitucionalistas. ¿A qué se refiere la idoneidad para acceder al cargo público respecto a los cargos selectivos? Y obviamente va cambiando con los tiempos. Flavia, un poco lo que te decía es que capaz que hay alguna gente que nos acompaña en la lista, no en los primeros lugares, porque yo te digo que en los primeros lugares la mayoría son profesionales, incluso, o comerciantes. Pero sí, a veces viste que en el relleno puede que haya alguna persona mayor que por ser de otra generación, donde era más complicado terminar a veces el secundario, incluso yo un político que quizás más admiro es Crisólogo Larralde. Crisólogo Larralde no sé si terminó la primaria y redactó el artículo 14 bis de la Constitución. Pero era otra época. Sí, a mí lo que me hubiera gustado es que, por ejemplo, uno de los primeros proyectos que presenté en el Consejo Deliberante, que era volver a televisar, aunque sea por internet, para que el común de la gente pudiera ver las sesiones, se hubiera aprobado. Porque ahí sí el vecino podría hacer un examen de qué concejal está actuando hoy en el Consejo Deliberante. Porque en las sesiones se ve mucho. O sea, así como se ve mucho en el trabajo en comisión, donde hay gente que quizás no tiene la facilidad de palabra para estar en una sesión, pero en el trabajo en comisión trabaja mucho, también en la sesión se ve precisamente cómo actúa cada uno de los concejales. Claro, pero y el por qué no se llega a esto es precisamente por esto que nosotros denunciamos, de decir, se oculta el trabajo del Consejo, y creo que estamos hablando demasiado del Consejo cuando en verdad es una elección ejecutiva, ¿no? Pero salió el tema, ¿no? Sí. ¿Y por qué se oculta mucho? Y precisamente se oculta porque a veces no hay ni o la capacidad o la ganas de trabajar dentro del Consejo Deliberante que realmente hoy necesitan los vecinos que haya, porque este municipio sigue teniendo problemas que realmente es incomprensible que lo tenga. Si vos hoy a Mármol y Calvetti encontrás un barrio entero que tira sus líquidos cloacales en un pozo que cavó la propia municipalidad del otro lado de la calle. En un pozo. Si querés, vamos, te acompaño y lo puedes ver en Facebook. Entonces, si eso está pasando hoy en nuestro municipio de la costa, y todos esos líquidos cloacales terminan en las napas de mucha gente que como no tiene agua corriente porque la red de agua no llega a todos lados, o porque es carísimo conectarse hoy en día a la red de agua, pese a que es obligación legal, pero sabe que es casi imposible lo que hay que pagar, termina siendo consumido en las napas por la gente que consume agua de napa. Mi intención es romper el divorcio que hay entre la política y la sociedad civil. Yo creo que una nación se construye con el sector privado y con el sector público. Completamente de acuerdo. Y quiero evitar todos aquellos temas que para la gente común son de una manera, pero para nosotros no. Para los políticos no. No. Entonces, ahí está el la error. gente común tiene que tener el secundario aprobado para vender zapatos. Ahora, yo para ser concejal no lo necesito, porque la política es otra cosa. Ya arrancamos mal, ya arrancamos para la miércoles. En ese sentido yo puedo coincidimos. proteger, porque soy político, a un sector empresario, porque quiero crear una nueva burguesía en la Argentina. Entonces lo protejo, le doy facilidades, le doy crédito. Ahora vos, empresario común en el llano, sector privado, vos no podés hacer eso, jodete. Porque vos sos Roberto, privado. acá lo más perverso que hay, perverso que hay es que el sector privado tiene que cumplir con todas las cargas sociales y el sector público te puede tener la mitad del sueldo negro. Ahí tenés otro eso aspecto. Empezando de ahí para Entonces, abajo. empecemos con cosas mínimas, y cosas mínimas son estas. Sí. Hoy se puede obtener el título secundario en 2 años, gracias a un plan de este gobierno, planes, el plan FINES. accesibles. En 2 años tenés el título secundario. Es además una cuestión de respeto frente al ciudadano que vos decís que vas a representar. Porque después te cae una concesión, una licitación pública, un contrato de concesión, no entendés un pomo, no y terminás siendo rebaño del líder político. Y entonces, bueno, eso también depende, como decís vos, igual. Es también un poquito el compromiso a nivel personal que uno tiene con la tarea que está queriendo emprender. Yo, en este caso, que soy precandidata a concejal, convengamos que intento ponerme en sintonía, asesorarme, si bien yo sí
estoy formada académicamente, no soy abogada, no soy contadora, entonces sobre determinados temas leo, me instruyo, me junto a hablar del tema con gente que sí es abogada, que sí es contadora, entonces de alguna u otra manera buscamos asesoramiento. Tiene que ver, como con todo, con la responsabilidad que uno encare la tarea con la que va a desempeñarse. Por ahí pasa también. Lo que pasa que últimamente, hace años ya que pasa, por eso la gente está tan descreída de la política. Bueno, te quería preguntar lo siguiente. ¿Hay terreno fértil para esto que estamos conversando, o lo que más mide es a Julián Domínguez bailando anoche en Bailando por un Sueño? Mira, creo que hay terreno fértil, pero que es la obligación de quienes estamos haciendo política de generarlo también. Más de una vez se plantea esto de si uno tiene que cambiar una estrategia de campaña y hacer algo más relacionado con lo que supuestamente mide, y yo creo que ahí está el grave error. Yo creo que lo que tenemos responsabilidad política y nos gusta esta actividad y pensamos que realmente se puede vivir en una sociedad mejor, tenemos que plantearnos concretamente cómo hacemos para convencer a la sociedad. Te voy a agregar una cosa. Cortita, porque tenemos un oyente que les quiere hacer una pregunta. Todo lo que tenga que ver con la política actual en verdad termina beneficiando al oficialismo, y cuando desde la oposición se hace el mismo tipo de política que hace el oficialismo, se cae en la trampa de beneficiar al oficialismo. Hola Adolfo, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿cómo te va? ¿Lo están escuchando? Sí, perfecto. Hola, Adolfo. Perfecto, hola, buen día, Decime, Adolfo. Mira, yo puedo entender lo que decís, de que es importante el conocimiento, la capacitación, la parte intelectual. Pero vos sabés que eso, la honestidad, la conducta y el buen desempeño no se adquiere ni en una facultad, no se adquiere en ninguna parte. Ajá. Es algo que viene con el sujeto. Hay cosas muy importantes, las cuales vivimos hablando, sí, la política actual, vivimos siempre sobre lo que estamos pasando, en vez de decir, bueno, la proyección es esta, vamos a hacer esto para solucionar el problema a tal lugar, pero hacerlo, porque estamos cansados de los que nos prometen cosas y después no hacen nada. Está bien. Pero una de las cosas importantes que habría que hacerle una rinoscopía a todos los que se postulan para saber si en algún momento consumen o consumieron algún tipo de droga. ¿Por qué? Porque ya eso es de base. En este momento, como está el país, como está la situación, esto es de base. Es decir, ya no podemos soportar que cualquiera sea un conductor de un municipio o de una oficina o de un departamento o lo que fuere. ¿Me entendés? Te entiendo. Es decir, hay cosas que son fundamentales. Es decir, tenemos elemento humano bueno, pero vivimos hablando de la política partidista. Claro. Y acá el país no lo vamos a sacar con la política partidista. Acá la única política que va a sacar adelante el país es, o la región, o la zona, o el municipio, es hacer cosas por la gente, por la política de la gente. Eso es lo que a mí me desespera cuando empezamos a hablar, sí, porque fulano, porque sultano. No podemos hablar de partidismo, de partidos políticos, porque estuvo Magadán, porque estuvo Juan, no, olvidémonos de eso, hagamos una marcha hacia adelante, pero por favor, cosas concretas, cosas claras. Muy bien. Estamos un poquito cansados ya de la sanata, del verso y de todo ese tipo de cosas. Gracias, Adolfo, por tu participación y tu comentario. Porque estoy medio cabrero hoy. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau.